Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carol, estudiante de Ingeniería de Alimentos, y el día de hoy vamos a estudiar un problema de aplicación en la vida real enfocado en el enfriamiento de alimentos o fluidos junto con su análisis y modelado con una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Este es el contenido del video del día de hoy. Contexto del problema. Como parte del trabajo de verano en un restaurante, se aprendió a cocinar una gran olla de sopa a altas horas de la noche, justo antes del cierre, para que hubiera suficiente sopa para alimentar a los clientes al día siguiente. La refrigeración era esencial para preservar la sopa durante la noche. La sopa estaba demasiado caliente para ponerla directamente en el refrigerador cuando estaba lista. La sopa acababa de hervir a 100 grados centígrados y la nevera no era lo suficientemente potente como para acomodar una olla grande de sopa si hacía más de 20 grados centígrados. Se descubrió que, al enfriar la olla en un fregadero lleno de agua fría, siguió funcionando de tal modo que su temperatura era aproximadamente constante a 5 grados centígrados y revolviendo ocasionalmente se podría llevar la temperatura de la sopa a 60 grados centígrados en 10 minutos. ¿Cuánto tiempo antes del cierre debe estar lista la sopa para que se la pueda poner en el refrigerador y salir a tiempo? Cuando se preparan alimentos como sopas, estos alcanzan temperaturas cercanas a 100 grados centígrados durante su cocción, que es el punto de hervor del agua. Sin embargo, no es posible llevarlos directamente a refrigeración en este estado, ya que esto puede afectar el funcionamiento del sistema de enfriamiento, en este caso del refrigerador, y comprometer la conservación de otros alimentos. Además, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, existe un rango de temperaturas conocidos como zona de peligro, que está entre aproximadamente 5 y 60 grados centígrados, donde los microorganismos patógenos pueden multiplicarse de forma rápida. Y al ser un alimento tan sensible y con tan alto contenido de agua como lo es la sopa, está más propensa a desarrollar muchos más microorganismos en el tiempo. Por esta razón, es fundamental controlar el proceso de enfriamiento para reducir el tiempo en el que el alimento va a permanecer en este rango de temperaturas. El problema nos indica que la sopa se enfría en un baño de agua fría a 5 grados centígrados, lo que permite disminuir su temperatura interna de manera progresiva. Como tal, el objetivo es modelar este proceso y entender cómo cambia la temperatura en función del tiempo. Para modelar este problema vamos a utilizar el modelo de enfriamiento de Newton y vamos a describir las variables que se utilizan justamente en este modelo. La variable principal es la temperatura de la sopa, que va a ser representada por T de T, ya que esta depende del tiempo. El tiempo, como dije anteriormente, va a ser representado por T, que será la variable independiente y que se mide en minutos desde que inicia el proceso de enfriamiento. También tenemos un parámetro importante que es la temperatura del ambiente, o en este caso del agua fría donde se mantiene la olla de sopa, que es a 5 grados centígrados. Y finalmente aparece la constante de enfriamiento K, que es la rapidez con la que ocurre el enfriamiento del alimento. Para poder construir un modelo matemático mucho más manejable, es necesario establecer algunos supuestos dentro de nuestro modelo. El primero va a ser que asumamos que la temperatura del agua se mantiene constante durante todo el proceso, ya que la olla no va a transferir calor, sino va a extraer la temperatura del ambiente durante todo el proceso. También vamos a considerar que la sopa va a tener una temperatura uniforme en todo momento, lo cual es válido porque el problema nos dice que se mezcla de forma ocasional. Vamos a suponer que el enfriamiento ocurre principalmente por el contacto del agua fría y que otros efectos como la radiación o la transferencia de calor van a ser despreciables.
Además, vamos a asumir que las propiedades de la sopa, como su capacidad de almacenar calor, no van a cambiar durante el proceso. O sea, que la sopa no va a almacenar su calor, sino que va a tender a enfriarse por el ambiente. Por último, consideramos que no hay pérdidas de masa, es decir, que no hay una evaporación o una merma significativa en el tiempo. Ya teniendo estos supuestos, nos va a permitir simplificar el problema sin perder el comportamiento real del problema. Como tenemos supuestos dentro del problema, también van a existir relaciones que nos ayuden a permitir comprender un poco más el sistema o en lo que se basa este modelo, ya que este modelo se basa principalmente en un principio físico importante, en que la velocidad con la que cambia la temperatura de la sopa depende de la diferencia entre su temperatura y la del entorno en el que se encuentre. Esto significa que cuando la sopa está muy caliente en comparación con el agua fría, se va a enfriar rápidamente. Pero a medida que su temperatura se acerca a la del entorno, el proceso se va a volver mucho más lento, reflejando así una tendencia natural que existe de los sistemas físicos en alcanzar el equilibrio térmico. Teniendo los puntos anteriores ya dichos y entendidos, sigue la formulación matemática, que como dije anteriormente se basa en el modelo físico de la ley de enfriamiento de Newton, que como ecuación diferencial se modela de la siguiente manera. Es la diferencia de la temperatura en función de la diferencia entre el tiempo es igual a menos la constante de enfriamiento entre la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente, que en nuestro problema son 5 grados centígrados. Para completar el modelo se necesitan establecer también algunas condiciones iniciales. Se sabe que al inicio del proceso, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, la sopa tiene una temperatura de aproximadamente 100 grados centígrados, que es el punto de hervor del agua. Además, se cuenta con un dato experimental que después de 10 minutos la temperatura va a ser de 60 grados centígrados. Estas condiciones van a permitir caracterizar completamente el comportamiento de nuestro sistema y serán útiles para el desarrollo del modelo de forma analítica. Bueno, en conclusión, hemos construido un modelo matemático que describe el proceso de enfriamiento de la sopa en función del tiempo. Este modelo nos permite analizar cómo evoluciona la temperatura y servirá como base para determinar tiempos críticos de este proceso, como en el momento en el que la sopa alcanza una temperatura segura para ser almacenada en refrigeración. De esta manera, no solo se describe un fenómeno físico, sino que también se aporta una herramienta útil que toma decisiones en procesos de seguridad alimentaria muy importantes en la ingeniería de alimentos. Para el siguiente capítulo vamos a resolver este problema de forma analítica y numérica. Muchas gracias por su atención.